En este vídeo estudiaremos ecuaciones de rectas y planos en el espacio. Una recta en el espacio viene definida por un punto y su dirección, de la cual conoceremos el vector que la genera, llamado vector director de la recta. La ecuación vectorial no es más que traducir algebraicamente la construcción geométrica de la recta. Sus puntos se obtienen sumando al punto dado múltiplos del vector director. Las paramétricas presentan la misma información separando coordenadas. La ecuación continua se obtiene eliminando el parámetro. Se despeja en cada coordenada y se iguala. O directamente, en los numeradores aparecen restadas las coordenadas del punto y en los denominadores el vector director. Un caso particular de lo anterior aparece cuando en lugar del vector director conocemos dos puntos de la recta. En ese caso, el vector es la diferencia de ambos. Finalmente, si en la ecuación continua agrupamos de dos en dos las ecuaciones y simplificamos, obtenemos las ecuaciones cartesianas. Observamos que una recta en el espacio viene dada por dos ecuaciones implícitas. Esto es consecuencia de la fórmula de las dimensiones que vimos en espacios vectoriales y que es también válida para espacios afines. El número de ecuaciones implícitas que define una subvariedad afín es la dimensión del espacio ambiente menos la dimensión de la subvariedad. Geométricamente, cada ecuación implícita corresponde a la ecuación de un plano. Por tanto, lo que estamos obteniendo es la ecuación de la recta como intersección de dos planos que la contienen. Veamos un ejemplo de recta por dos puntos dados. El vector que los une es el vector director de la recta y se obtiene restando las coordenadas de ambos puntos. De ahí es inmediato escribir las ecuaciones vectorial y paramétrica, como punto más parámetro por vector. La ecuación continua puede obtenerse directamente sustituyendo la fórmula de la recta que pasa por dos puntos. En este caso, se da una circunstancia que conviene comentar, porque a veces es fuente de errores tan tontos como evitables. En uno de los denominadores aparece un cero. Rigurosamente esto no es correcto, porque la división por cero no está definida. Sin embargo, formalmente y en un abuso de notación, se puede aceptar escribirla así, entendiendo que en los denominadores estamos dando la información sobre el vector director, que en este caso sería el 1, 0, 1. La cuestión es, a partir de ahí, gestionar correctamente la expresión para hallar las ecuaciones cartesianas. Una forma es igualar a cero el numerador del término cuyo denominador es nulo, y manejar la igualdad de los otros dos términos de la forma estándar. Otra forma es razonar directamente desde las paramétricas, eliminando el parámetro. En la segunda ecuación ya no aparece este, luego es una de las implícitas que estamos buscando. La segunda se obtiene despejando el parámetro en las otras dos ecuaciones e igualando. Solventado este hecho y simplificando, obtenemos las dos ecuaciones cartesianas que definen la recta y que permiten expresarla como intersección de dos planos. Estudiamos ahora las ecuaciones de un plano en el espacio. Viene dado por un punto y su dirección, que es un subespacio de dimensión 2. De él conoceremos dos generadores, llamados vectores directores del plano. Las ecuaciones vectoriales y paramétrica, una vez más, son interpretación directa de la definición de subvariedad afín. Los puntos del plano son suma del punto dado y combinaciones lineales de los vectores directores. Para transformar las paramétricas en implícitas, eliminamos parámetros. Para ello, pasamos las coordenadas del punto al término de la izquierda. Si nos fijamos, la expresión que se obtiene significa que el vector PQ, que une un punto genérico del plano con el punto dado, es combinación lineal de los vectores directores. En otras palabras, los tres vectores
son dependientes. Esto equivale a que su determinante sea nulo. Esta expresión es la más cómoda y más habitual para calcular la ecuación de un plano conocidos un punto y dos vectores. Después, operando y simplificando, se llega a su ecuación cartesiana. Cuando la base en la que trabajamos es ortonormal, y solo en ese caso, los coeficientes de la ecuación cartesiana forman un vector que es perpendicular al plano, y se llama vector normal. La justificación de esta propiedad es totalmente análoga a la vista para el vector normal de una recta en el plano. Como caso particular, ahora puede obtenerse la ecuación de un plano que pasa por tres puntos. Simplemente, los dos vectores directores del plano se obtienen uniendo los dos últimos puntos al primero. De ahí, sustituyendo en el determinante, se llega a la fórmula buscada. A veces es cómodo escribir directamente la ecuación del plano cuando se conocen los tres puntos de corte con los ejes. Es la llamada ecuación canónica. La justificación de la expresión es muy directa, simplemente comprobando que pasa por los tres puntos indicados. Terminamos con un ejemplo de construcción de un plano bajo ciertas condiciones. Trabajaremos en la referencia canónica y con el producto escalar usual. Buscamos la ecuación de un plano conocidos dos puntos del mismo y que es paralelo a una recta dada. En este tipo de problemas, antes de lanzarse a hacer cuentas, conviene hacer un guión de los pasos que vamos a seguir. Tenemos en cuenta que para calcular un plano necesitamos un punto y dos vectores. Un punto ya lo tenemos y un vector puede obtenerse restando los dos puntos dados. El otro vector es el de la recta, por ser el plano paralelo a esta. Por ello, nuestro objetivo será calcular el vector director de R. Finalmente, conocidos un punto y dos vectores, podremos hallar la ecuación buscada. Vamos con el paso 1. El vector AB es simplemente la diferencia de las coordenadas del punto B menos el punto A. En el segundo paso, necesitamos calcular el vector director de la recta, de la cual conocemos sus dos ecuaciones implícitas. Veamos dos métodos para hacer esto. El primero consiste en hallar las ecuaciones paramétricas resolviendo un sistema que forma las implícitas. Ponemos las tres variables en función de una sola. En este caso hemos puesto x y z en función de y, que será nuestro parámetro. Los coeficientes del parámetro forman las coordenadas del vector director que buscamos. Por comodidad, y teniendo en cuenta que cualquier múltiplo será también vector director, podemos multiplicar por 3, para evitar trabajar con fracciones. Veamos otra forma de hacer lo mismo. La idea ahora es que como conocemos las ecuaciones implícitas de la recta, cada una de ellas corresponde a un plano que la contiene. Los vectores normales de tales planos son perpendiculares al vector director de la recta. Por tanto, este podrá obtenerse como el producto vectorial de esos vectores. Como estamos trabajando en la base canónica y con el producto escalar usual, esta es ortonormal. Por tanto, los vectores normales que buscamos son precisamente los coeficientes de las ecuaciones cartesianas. Igualmente, como la base canónica es ortonormal, podemos usar la conocida fórmula del determinante para calcular el producto vectorial. Con cualquiera de los dos métodos anteriores, hemos calculado el vector director de la recta R y estamos en condiciones de concluir. Usamos la fórmula de la ecuación de un plano conocidos un punto y dos vectores directores. Sustituimos los datos del punto A y de los vectores AB y U calculados anteriormente. Y finalmente, operando y simplificando, obtenemos la ecuación cartesiana del plano pedido.